Capítulo 6. Rugido. Cuando el barco mercante, que había sido destrozado durante la persecución, finalmente se acercó a la isla, la desesperación era evidente en el rostro de todos. Olvídense de las dos bestias del tamaño de señores supremos, pequeño negro y pequeño blanco, solo las docenas de pares de ojos feroces detrás de ellos hicieron que estas personas se estremecieran. «Capitán, vamos a dar una vuelta por aquí y a correr», sugirió el primer oficial, asustado. El hombre de mediana edad conocido como el capitán dudó por un momento, pero después de mirar hacia atrás, su mirada se endureció de inmediato mientras ordenaba: «Detengan el barco y atraquen. Este barco está acabado, si no quieres que te vendan como esclavo, bájate del barco más tarde y corre lo más lejos que puedas. La vida y la muerte son solo cuestión de tiempo y riqueza, quien vive y quien muere, apostemos a la suerte. Si alguien sobrevive y regresa a la cámara, recuerde. Los muertos deben ser vengados. Esos bastardos deben pagar con su sangre». La movilización del capitán de mediana edad despertó la última esperanza y motivación de la tripulación. «Sí, no perdáis la esperanza. No seas tan pesimista, ¿y si todas estas bestias fueran vegetarianas, Jeje». En el proceso de llegar a la orilla, mirando las feroces y visibles bestias frente a ellos, todos nuevamente cayeron en un silencio de muerte, temerosos de hacer algún ruido que despertara su ferocidad. En ese momento, Will, que ya se había transformado en su forma de bestia, también estaba entre su grupo de hermanos pequeños y no era para nada llamativo. Cuando finalmente el barco atracó, nadie se atrevió a ser el primero en descender del mismo, ya que los que salieran primero se convertirían definitivamente en las raciones para las bestias, creando al mismo tiempo una posibilidad de supervivencia para los que vinieran después. Ante la vida y la muerte, nadie podría ser tan desinteresado. Ja ja ja. Sigue corriendo. En ese momento, el barco pirata que los perseguía por detrás también se acercó a este lado, y los piratas de aspecto feo en el barco no se mordieron la lengua para reírse burlonamente. «Se acabó este juego del gato y el ratón. Ríndete, te prometo que solo queremos dinero y no te mataremos, jaja. El capitán es tan malo que pasa si estas personas se emocionan y prefieren alimentar a las bestias en lugar de rendirse. Como no pueden decidirse, ayudémoslos apuntando a la parte trasera de su casco con un cañón». «Sí, capitán». El capitán tuerto se lamió los labios secos y llenos de sangre, luego de recibir noticias de sus allegados de que la Cámara de Comercio Bluebeard había obtenido accidentalmente un valioso tesoro. Dirigió a sus hombres para interceptar la ruta de su viaje de regreso. Fue solo que no esperaba que hubiera muchos buenos luchadores en este insignificante barco mercante, y en realidad huyeron de ellos cuando no estaba prestando atención. Sin embargo, con el casco dañado, este acto fue solo una lucha inútil. El sonido de 2 disparos de cañón despertó a los tripulantes que luchaban, y los proyectiles sólidos que cayeron al agua justo detrás de ellos susurraron en sus oídos como un recordatorio. El capitán de mediana edad había notado la vacilación en los ojos de muchos de los hombres, por lo que tenía un brillo feroz en sus ojos. «Todos ustedes cargan conmigo, la rendición es solo una muerte, o quieren ser esclavos por el resto de sus vidas». Las palabras del capitán de mediana edad hablaron a sus corazones, por lo que decidieron no dudar en seguirlo hacia el bosque. Cuando vieron a estos pequeños insectos corriendo en su camino, Negrito y los demás instintivamente mostraron el deseo de atacar, pero todos volvieron a sentarse ante el rugido del tejón de miel. Y ver esta extraña escena hizo que quien la presenciara se sintiera feliz y confundido al mismo tiempo. Cada uno de ellos se precipitó con la creencia de que morirían, pero para su sorpresa, descubrieron que las enormes bestias parecían no tener interés en ellos y los dejaron correr junto a ellos. Cuando el capitán de mediana edad del barco se adentró en el bosque con sus hombres, todos ellos no pudieron evitar mirar hacia atrás. Fue muy extraño. Pero, sobre todo, estaban felices de no ser devorados. ¿Son las bestias de esta isla realmente vegetarianas que solo comen fruta? No son los únicos que no logran entenderlo. ¿Quién puede decirme qué está pasando en el mundo? ¿Podría ser que estas bestias ya se hayan saciado y no estén interesadas en estas pequeñas cosas? El capitán tuerto quedó confundido por un momento. «Capitán, están todos lejos, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos perseguirlos?»,
Primero ve a su barco y descubre todas las cosas valiosas que hay allí. Si el tesoro del barco le satisfacía, entonces no le importaría exiliarlos aquí por el resto de sus vidas como salvajes. Solo unos minutos después. Capitán, nos han engañado. Solo se encontraron unos pocos cientos de miles de belis en todo el barco y no se vio ni una sola sombra del maldito tesoro secreto. Al escuchar las palabras del primer oficial, el rostro del capitán Tuerto se volvió sombrío, pero creía que el informante nunca se atrevería a mentirle, a menos que no quisiera que se perdieran las vidas de su familia. Esa gente debería haberlo cogido, persíganlos hasta la orilla. Con los dientes apretados, un ojo hizo un movimiento del que se arrepentirá por el resto de su vida. Aunque las bestias que estaban alineadas en la orilla se estaban comportando bien, como lo evidenciaban los que habían entrado ilesos, los piratas aún se movieron con cautela después de desembarcar hasta que los primeros llegaron al borde del bosque. Y no fue hasta que los que iban en cabeza llegaron al borde del bosque que todos bajaron la guardia. Parece que estas bestias son realmente extrañas, o ya están llenas de comida o solo son vegetarianas, pero aún así, qué desperdicio de un farol para tal tamaño. Justo cuando estaban pensando esto, de repente oyeron un rugido que los sobresaltó. Entonces sus caras se distorsionaron y se pusieron extremadamente pálidas. Fue porque la bestia que se estaba comportando y que estaba alineándose de repente comenzó a alborotarse y corrió hacia los piratas con gran impulso. Correr. Creía que no eran agresivos. ¿Por qué? No me comas, no. Ah. Mi mano. Mi mano. Ayúdame, ayúdame. Estos piratas son, en su mayoría, personas comunes y corrientes, y son apenas un poco más fuertes que el hombre promedio, por lo que no resistieron ante las feroces bestias. Cuando el capitán Tuerto se recuperó del shock, la mitad de los hombres que había traído consigo ya estaban muertos, y todos habían muerto tan miserablemente que casi habían sido comidos como bocadillos. Justo cuando entró en pánico y se preparaba para escapar de regreso a su nave, Will, que lo había estado observando durante mucho tiempo, estaba esperando detrás de él. Las afiladas garras acariciaron suavemente el cuello de un ojo, y la cabeza, que aún tenía un aspecto ininteligible, rodó al suelo con un gruñido, mientras que el cuerpo siguió la inercia y corrió 2 pasos más hacia adelante antes de caer al suelo con resignación. Matar a alguien realmente se siente mal. Pero para Will, que ya había experimentado más de un año de vida de caza primitiva, este nivel de derramamiento de sangre solo podía causarle una ligera incomodidad como máximo, y luego rápidamente superaba la sensación incómoda. El mundo en el que vivía ahora era un mundo donde los más fuertes eran los más importantes y matar y ser asesinado se convertiría en algo normal. Así que tuvo que adaptarse a ese mundo lo más rápido posible y realmente no tuvo tiempo para ser sentimental. Capítulo 7. Después de que Will acabó rápidamente con los piratas que se quedaron en el barco y trataron de escapar, Little Black y los demás también terminaron de limpiar el campo de batalla, lo cual fue una escena aterradora, así que no la describiré. Will luego regresó a su apariencia original y ocultó el guantelete del infinito en su mano derecha con un pensamiento. El guantelete del infinito, que lo acompañó durante el viaje, está ligado a su alma y no se lo puede quitar, pero puede ocultarlo en su mano derecha, un pequeño truco que ha desarrollado durante el año pasado. Will a veces se preguntaba si alguien le daría el título de mano derecha dorada si se volviera famoso más adelante. Después de enviar de regreso a Little Black y los demás, Will se quedó solo para buscar a las personas que habían huido al bosque. La razón por la que los estaba buscando era porque todavía los necesitaba para regresar a una sociedad civilizada, ya que no sabía cómo navegar un barco, y también podía obtener algo de información de ellos, lo cual es como matar 2 pájaros de un tiro. Después de ser cazador durante más de un año y jugar a menudo al escondite con Negrito, Will pronto los encontró. Es solo que no parecen estar en un buen lugar en este momento. ¿Qué estás haciendo, Big Black? Vete. Estás asustando a mis clientes. Si no fuera porque Big Black siempre tenía el estómago lleno, ninguno de ellos habría sobrevivido. Pero aún así, la sensación de ser observado por una pitón de 100 metros de largo era absolutamente horrible. Estaban demasiado asustados para siquiera moverse hasta que Will llegó a buscarlos. El coeficiente intelectual de Big Black no era alto,
pero aún podía ejecutar algunos comandos básicos como una forma de reflejos, así que después de evaluarlos nuevamente, Big Black movió su encantador cuerpo y se fue. ¡Jo! Me asustaste muchísimo. Pensé que estaba muerta esta vez. Es decir, nunca he visto una serpiente tan grande en mi vida. Estaban agotados por las secuelas de otro desastre, pero inmediatamente recordaron algo extraño. ¿La pitón parecía tener un nombre? Tú. ¿Quién eres tú?, preguntó asustado un joven. Estaba seguro de que esa persona no era uno de ellos, entonces había una gran probabilidad de que fuera un pirata el que los alcanzó, pero justo ahora la pitón lo escuchó. Las cabezas de muchas personas estaban confundidas. En ese momento, el capitán de mediana edad dio un paso adelante. Hola, gracias por salvarme la vida, soy el capitán de este barco, el viejo John. Will estaba un poco sorprendido. Había pensado que no era posible que entendiera su idioma, pero no esperaba que realmente lo entendiera, y supuso que debería ser una de las pequeñas habilidades que le trajo el guantelete del infinito. Fue mucho más fácil comunicarse. Entonces Will también sonrió y se presentó. Mi nombre es Will, soy el dueño de esta isla, y esas bestias feroces que viste cuando estabas en la playa hace un momento son mis mascotas, incluido Big Black. Una de las técnicas de negociación, ser virtual y real. Habilidad de negociación número 2, tener la piel gruesa. Y efectivamente, cuando su voz se fue apagando, muchas personas contuvieron la respiración y lo miraron con incrédula adoración. Qué fuerte debe ser esta persona para poder domar tantas bestias feroces. Si podemos convencerlo de hacerlo, esas bestias por sí solas podrán ahuyentar a los piratas del exterior, ¿verdad? Todos se emocionaron, incluido el viejo John. Respetado maestro de la isla, tengo una amable solicitud para usted. ¿Puede tomar medidas y exterminar a esos piratas? Por supuesto, a cambio, haremos todo lo posible para cumplir con todas sus condiciones siempre que podamos hacerlo. Con esto, es fácil hacer lo que quiere ya que todos los piratas están muertos, y lo único que queda por hacer es cosechar los beneficios naturalmente. Como hijo de un empresario exitoso, hacer buenas obras sin esperar nada a cambio es como un asesino que mata a su cliente después de matar a su objetivo. Aunque su estado es similar al de un cliente que contrató a un asesino sin dinero, no puede perder su integridad. Entonces Will habló, me temo que no podrán pagar el precio de salvarlos a todos y deshacerse de los piratas. El viejo John sabía que el joven con piel de animal que tenía frente a él era la última esperanza para su grupo, por lo que no podía darse por vencido pase lo que pasara. Apretando los dientes, el viejo John se puso sobre el tablero de agujas. Siempre que puedas exterminar a esos piratas viciosos y protegernos de regreso a la Cámara de Comercio, definitivamente te pagaré una recompensa satisfactoria. ¿Es usted un barco mercante de la Cámara de Comercio? Sí, soy el presidente de la Cámara de Comercio de Bluebeard. El viejo John hinchó el pecho con orgullo. Construir una cámara de comercio no tan pequeña desde cero es, naturalmente, lo más elogioso que ha hecho en su vida. Y los ojos de Will también se iluminaron, no esperaba atrapar un pez grande. Muy bien entonces, ¿qué tal si destruyo a todos esos piratas y te escolto de regreso con un pago tentativo de 1.000 millones de belly? Al oírlo, el rostro orgulloso del viejo John de repente cayó, y los músculos de su cara comenzaron a contraerse sin control. J.E., debes estar bromeando, incluso si toda la Cámara de Comercio Bluebeard se empaqueta y se vende, aún no vale 1.000 millones de belly, dijo el viejo John secamente. ¿Estás tan orgulloso cuando eres tan pobre? Will replicó sin darle ninguna cara al viejo John, este es su territorio, si trata a estas personas con malos ojos o las pellizca depende de su humor. Entonces, ¿cuánto me puedes dar? Si llegamos a un acuerdo, no voy a hacer esto por menos dinero. Y no creas que puedes engañarme, pero si se pacta el precio y luego se renuncia a él, tendrás que tener cuidado. Cuando se encontraron con un hombre que iba a ser su salvador y que les exigía dinero, ¿qué otra cosa podía hacer el viejo John sino obedecer? ¿Qué tal 10 millones de belly? Un precio bajo por todas vuestras vidas, no gracias, adiós. Después de decir eso Will se alejó. El viejo John se puso ansioso y lo detuvo, 50 millones. Es casi toda la liquidez que puedo obtener. Incluso hubo necesidad de vender algunos bienes inmuebles, pero el viejo John no lo dijo.
500 millones. Eso es todavía poco comparado con todas sus vidas a cambio, pero como son sinceros, lo aceptaré aunque sea por poco, dijo Will como si se mostrara reacio a aceptar su oferta. Al oírlo, el rostro del viejo John cambió varias veces, pero se contuvo y no replicó. Después de respirar profundamente, puso su mano sobre la cosa que llevaba en la cintura, incluso mientras escapaba no se olvidó de traer la cosecha más grande del viaje. No tengo 500 millones de vallas, pero puedo usar esto para cerrar el trato. Mientras decía eso, el viejo John sacó una caja del objeto que llevaba en la cintura y la abrió frente a él. Y dentro había una fruta del diablo. Y tiene la forma de una fruta del diablo para Mesia. Esta vez Will miró al viejo John con ojos diferentes, es simplemente un bebé súper experimentado que brinda beneficios a los novatos. Estaba preocupado sobre dónde conseguir su segunda fruta del diablo, y este dulce repartidor se la entregó directamente a su puerta. Debo darle una calificación de 5 estrellas. Capítulo 8. Pero todos los guardias que había contratado a gran costo fueron asesinados, y finalmente, logró escapar y corrió hasta aquí, pero Will pudo más que él. En comparación con su vida, esta fruta del diablo, que vale al menos 100 millones de belly, no es tan importante. En cuanto a por qué no lo ha comido para contraatacar. No seas ridículo, después de todo, la fruta del diablo es algo que depende de la fuerza y la imaginación del usuario, no todos pueden comer la fruta del diablo de fuego como Sabo que ya puede imitar el movimiento Ace. En circunstancias normales o como Laffy que acababa de comer la fruta de goma cuando era un niño, era difícil incluso controlarla, y mucho menos ejercer su poder. Aunque no sea posible vender la fruta del diablo por 500 millones de belly, el dinero no puede comprar la fruta del diablo en circunstancias normales. Él exige dinero porque quiere mejorar su vida después de dejar este lugar y también para poder ahorrar más dinero para poder participar en una subasta donde ofertan frutas del diablo en el futuro. Para él, que tiene el guantelete del infinito, cuanta más fruta del diablo tenga, mejor, por supuesto. Incluso las habilidades basura se pueden usar para fortalecerse, por lo que no existe tal cosa como una fruta del diablo basura. Entonces, sin decir palabra, Will tomó la fruta del diablo de la mano del viejo John, cuyo rostro estaba a punto de llorar. Aceptaré el trabajo y me pagarán el sueldo por adelantado, ¿está bien? Sí. Sí, el viejo John asintió, claramente reacio a separarse de la fruta del diablo. Pero no tardó mucho en recuperar el vigor, aunque llegó al mar y regresó sin nada al regresar a la Cámara de Comercio, aún sería envidiado por la gente normal lo que le hizo recuperar la confianza. Por cierto, ¿cuál es la habilidad de la fruta del diablo? Will sabía que alguien en este mundo había compilado un libro ilustrado de frutas del diablo que habían aparecido, pero no sabía si ésta estaba en él o no estaba descubierta. Ni siquiera había albergado esperanzas de recibir esta respuesta, pero no esperaba que el viejo John realmente le diera una sorpresa. Después de encontrar esta fruta del diablo, comparé las ilustraciones y determiné que debería ser una fruta del diablo resbaladiza del tipo paramecia. ¿Fruta resbaladiza? ¿Por qué te suena familiar esto? ¡Santa mierda! ¿No es esta la fruta del diablo poco ortodoxa de esa mujer gorda y fea, Alvida, que fue derrotada por Laffy y se convirtió en una mujer hermosa? En términos de efectividad, especialmente para las mujeres, el efecto de esta fruta es verdaderamente poco ortodoxo, incluso una mujer gorda tan fea se ha convertido en una pequeña belleza de cintura 36D, y era comparable a la legendaria fruta del diablo de la cirugía plástica. Pero en términos de poder de combate, mejor no hablemos de eso. No es de extrañar que el viejo John no pensara en comer la fruta él mismo o en que alguien más la comiera, incluso en esta situación desesperada. Aparte de la cuestión de si funcionaría o no, la capacidad de la fruta era la gran pregunta. Pero si se hace público el efecto comparable a la cirugía plástica, se estima que las mujeres de todo el Mar Azul se volverán locas por ello. Entonces, ¿el acuerdo es una victoria o una derrota? ¿O es porque mi primera transformación en fruta del diablo fue tan fea que Dios me la envió específicamente para consolarme? En la época en la que un rostro es justicia, Will tenía mucha confianza en su apariencia, era joven y guapo y le resultaba muy fácil ligar con chicas. Pero en esta era de piratas. Después de sacudir la cabeza para aclarar todos esos pensamientos confusos, Will volvió a extender su mano,
Tráelo. ¿Tomar qué? El viejo John estaba confundido. Ilustración de la fruta del diablo. En el barco. Bueno, entonces, vámonos, o esperas a que yo los entretenga con comida. Unos minutos después, Will llevó a los supervivientes a la playa donde habían desembarcado antes, donde todavía era visible la sangre sin lavar y los brazos y piernas rotos eran innumerables. ¿Dónde están los piratas? Es preocupante que tengas que preguntar cuando la respuesta está justo frente a ti. El disgusto de Will causado por la brecha entre el cielo y el infierno hizo que su expresión pareciera que estaba aburrido. La cara del joven burlado estaba roja, pero no se atrevió a hablar para refutarlo. La fuerza de tantos piratas definitivamente no es débil, pero aún así fueron aniquilados, por lo que matarlo fue tan fácil como levantar un dedo. Pero otros obviamente no son tan tontos, por lo que presenciar la destrucción de las cosas que los cazaban hizo que muchas personas suspiraran de alivio. Ve a comprobar el estado del casco. Además, ¿cuándo podemos partir? El viejo John intervino: en media hora, el barco en el que navegamos hasta aquí no lo logrará, pero la buena noticia es que el barco pirata todavía está intacto, así que solo necesitamos reunir nuestros recursos y estaremos listos para partir. Está bien, entonces iré a despedirme primero. Will se dio la vuelta y se fue, sin miedo de que el viejo John lo abandonara y huyera solo. Ahora no había un solo combatiente en el barco, y toparse con piratas era como enviarles comida a su plato, ya que la buena suerte no podía seguirlos todo el tiempo. El viejo John naturalmente comprendió esta verdad y aprovechó el tiempo para prepararse para el viaje. De vuelta en el bosque, Will dejó escapar un rugido y una vez más llamó a sus viejos amigos a su lado. De ahora en adelante debes portarte bien. Si de verdad te aburres, simplemente rueda por el suelo y lucha. Los monitos os los confiaré. Cuando vuelva y haya un monito menos, os dejaré sin comer durante un mes. Especialmente tú, pequeño negro, tú bla, bla, bla. Media hora después de que Little Black casi se desplomara y el patrón en espiral apareció claramente en los ojos de Little White y Big Black, Will se fue con el corazón satisfecho. No sabe cuándo volverá aquí de nuevo, y puede que nunca regrese, pero recordará esta experiencia durante el resto de su vida. En el año 1518, en un barco pirata robado, Will llegó al mundo por primera vez. En ese momento, habían pasado 20 años desde que Roger inició la era pirata. Este año Luffy cumplió 15 años y todavía faltan 2 años para que comience su aventura. 2 años después, ¿qué tipo de cambios sorprendentes ocurrirán en el patrón mundial? Pero seguramente, la era de Will que se transmigró en este mundo ha comenzado. Capítulo 9. No había ningún pirata que perturbara su barco y este navegaba sin problemas en el mar. Will se escondió solo en su habitación y siguió moviendo su mano izquierda hacia arriba y hacia abajo. No lo malinterpreten, él no está haciendo el tipo de cosas que todos pensaban, pero estaba dudando si poner esta fruta resbaladiza en su guante infinito. Después de pensarlo mejor, Will decidió usarlo primero. Es mejor que nada. De todos modos, hay 6 ranuras que se pueden usar, y no es como si no pudiera quitárselas si las pusiera, por lo que puede reemplazarlas por otras más poderosas en el futuro. De todas formas, no es un mal negocio. Y Will no admitirá que tenía pura curiosidad por saber cuánto sería glorificado por la fruta. Así que, con decisión, tomó esta piña rosa y se acercó a la segunda ranura del guante infinito. Otro estallido crujiente. La fruta resbaladiza, que se encoge rápidamente, fue incrustada perfectamente en el guantelete del infinito para que Will también se convirtiera en un usuario legendario de la habilidad de doble fruta, pero la habilidad sigue siendo algo débil. Pero lo que Will no esperaba era que después de incrustar solo 2 frutas del diablo, la energía básica unida a ellas comenzó a destrozar su cuerpo. De hecho, el guantelete del infinito permite al usuario utilizar las 6 habilidades a la perfección e incluso combinarlas entre sí, pero solo si el usuario tiene un cuerpo indestructible. Piensa que cada vez que Thanos coloca una gema del infinito en el guante del infinito, tiene que soportar el doble o más de peso. Incluso sin el guantelete del infinito y la gema del infinito, Thanos como titán es un digno señor del universo, y aparte de los verdaderos dioses, es el más fuerte de todo el universo.
Era un titán tan poderoso que después de reunir 6 gemas del infinito y chasquear los dedos, el guantelete del infinito y su brazo izquierdo quedaron rotos y destrozados. Esto se debe a las consecuencias de que demasiada energía sobrepase al usuario, el portador. Sin el guantelete del infinito como amortiguador, Thanos habría sido completamente destrozado por esta aterradora energía en el momento en que chasqueó los dedos. Y Will solo pensó en estas cosas después de sentir la energía rugiendo dentro de su cuerpo. Aunque su cuerpo se ha fortalecido mucho después de más de un año de entrenamiento y lucha, pero en el mundo de los piratas, su fuerza física es solo unas pocas veces más fuerte que la de una armada ordinaria, y esto solo se logró con la sutil ayuda de la fruta del diablo Zoan. Pero después de que injerta la segunda fruta, su fuerza física es completamente insuficiente. ¿Por qué una persona normalmente no puede comer más de una fruta del diablo y luego explota después de comer la segunda? La maldición de las tonterías. La razón, por supuesto, es que el cuerpo humano no puede soportar el impacto energético de la segunda fruta del diablo. Eso no es simplemente multiplicar, es multiplicar geométricamente. Ahora Will está sintiendo este dolor. Aunque el guantelete del infinito lo ha ayudado a debilitar su daño energético en más del 90%, la energía restante aún está más allá de lo que su cuerpo puede soportar ahora. Y no fue solo en la carne, también sintió que su espíritu se desgarraba lentamente. Si esto sigue así, morirá. Will comenzó a obligarse a calmarse y a pensar en una estrategia, y las personas que estaban con el viejo John y que se sintieron atraídas por sus gritos fueron alejadas por su aullido. Es inútil confiar en los demás en esta situación, tienes que confiar en ti mismo. ¿Cómo pudo caer aquí un ser humano débil que había sobrevivido más de un año de vida de caza primitiva con todo tipo de animales feroces? Hay tantas mujeres hermosas esperando que la salve. Había tanta comida esperando a que yo la probara. Aún hay un paisaje magnífico esperando a que lo disfrute. ¿Cómo puedo morir aquí? Will apretó los dientes. Pero al final, pudo contactar el guantelete del infinito a través de pura fuerza de voluntad, y luego activó instantáneamente el tejón de miel en su forma bestial. La fruta del diablo animal tiene varios inconvenientes y su potencial siempre se clasifica por debajo del de los tipos natural y sobrehumano, a excepción de esos tipos antiguos. Por eso había muy pocas personas fuertes dispuestas a buscar activamente la fruta del diablo Zoan, a excepción de Kaido el lunático. Sin embargo, es innegable que en términos de fortalecimiento físico, las ganancias aportadas por la fruta del diablo Zoan no se pueden comparar con las del tipo natural y sobrehumano. Y la fuerza de Will y su capacidad de autocuración aumentaron enormemente después de transformarse en un tejón plano. Las partes que fueron rasgadas y dañadas por la energía de la fruta del diablo están comenzando a ser reparadas. Lágrima. Arreglar. Lágrima. Arreglar. Esta energía altamente destructiva descarga su furia con impunidad. Pero no es infinito después de todo. Después de un tira y afloja que duró 1 hora, Will agotó toda su energía física y finalmente agotó la energía del diablo. Todo su cuerpo, cuando volvió a su forma humana, estaba cubierto de sudor apestoso y plasma negro solidificado. Como dice el dicho, si no mueres, serás bendecido. Esta energía altamente destructiva destruyó gradualmente su cuerpo pero fue reparada por otra energía. Esto es la descomposición del cuerpo. Después de descansar un rato, Will, que finalmente había recuperado un poco de su fuerza física, se puso de pie, movió los brazos y las piernas y descubrió que la fuerza de su carne había aumentado en más de un paso. La velocidad y la fuerza han aumentado de forma extremadamente significativa, aparentemente 2 o 3 veces más que antes. Y todo su cuerpo estaba tan relajado que sentía como si pudiera volar. Por supuesto, esto es solo una ilusión. Pero ahora no es un buen momento para estudiar los cambios en mi cuerpo, ya que apesta. Abrió la puerta apresuradamente y salió corriendo, ignorando las miradas extrañas del viejo John y los demás, y se sumergió directamente en el mar. Will limpió rápidamente su cuerpo antes de abordar el barco nuevamente. Señor Will, ¿qué es usted? Sus gritos en la habitación hace un momento realmente asustaron al viejo John, especialmente cuando salió corriendo y las manchas de sangre en el interior eran inconfundibles.
Ah, estoy bien, solo hice ejercicio y accidentalmente me lastimé, solo ve con alguien que me ayude a limpiar mi habitación lo antes posible, respondió Will mientras se cambiaba de ropa casualmente, y luego inventó algunas oraciones para salir del paso. ¿Nos estás tomando por tontos? ¿Cómo es posible que un ejercicio te haga sangrar tanto? El viejo John maldijo para sus adentros, pero obviamente no lo dijo en voz alta, ya que no quería preocuparse por asuntos tan triviales. El viaje estaba apenas a mitad de camino y nadie se atrevía a decir si no habría problemas después de ellos, así que era importante tener una escolta fuerte. Capítulo 10. Y comenzó a comunicarse frecuentemente con el viejo Juan y otros, preguntándoles sobre todo lo que le interesaba escuchar. Por ejemplo, ¿cuántos años había pasado desde que murió Roger? ¿Cuál era la situación mundial actual? ¿Quién había llegado al poder? ¿Cómo llegar a Grand Line? Etcétera, etcétera. Parte de la información que el viejo John conocía le fue contada, pero parte de ella ni siquiera él la tenía clara. Después de todo, esto era solo el East Blue Sea, y él solo era el presidente de una cámara de comercio de tamaño mediano. Entonces, ¿cómo podía saber tanta información sobre Grand Line y el Nuevo Mundo? Incluso si sabía un poco, era solo por haber leído las noticias. Después de algo de clasificación, Will finalmente descubrió la línea de tiempo actual y donde se encontraba. Era el año 1518, 20 años después de la ejecución de Roger, lo que significaba que Laffy tenía solo 15 años. En otras palabras, Laffy tenía solo 15 años en ese momento y tuvo que esperar 2 años para hacerse a la mar. Will se sintió muy aliviado cuando lo escuchó. ¿Por qué vino aquí? Porque tenía miedo de que Laffy ya se convirtiera en el rey de los piratas en ese momento. Mirando las miradas tontas de la nueva generación de piratas. El destino de su viaje fue el East Blue Sea Goa Kingdom, donde se encontraba la sede de la Cámara de Comercio Blue Beard. Incluso si Will hubiera visto todos los episodios que se habían serializado, no podía recordar los nombres de todos los países, por lo que no estaba seguro de a quién conocería en su próximo viaje. Con excepción de una parada para abastecerse, el viejo John iba casi a toda velocidad. Cuando el grupo finalmente llegó a Goa, el viejo John se sintió aliviado de haber llegado a su campamento base, por lo que ya no tenía que preocuparse por nada. Dirigiendo una mirada a Will, que observaba a su alrededor muy animado, el viejo John suspiró en silencio, reprimiendo el más mínimo impulso en su corazón de volverse contra él. El tipo que fue capaz de someter a tantas bestias feroces no podía ser una persona común ni por asomo, y en el fondo, era un hombre de negocios con sus propios resultados. Él no haría algo estúpido como arrancarse la cara precipitadamente sin conocer la verdadera fuerza e identidad de la otra parte. Me pregunto qué planea hacer el señor Will a continuación. ¿Quieres volver a la residencia conmigo para que pueda agradecerte por salvarme la vida? Oh, Dios, eso es tan vergonzoso, ¿por qué no cobramos la tarifa? No necesito ser un invitado, solo déjame 1.008.000 belly en el plato. Will parecía muy tímido cuando dijo eso, y con el rostro que parecía volverse cada vez más hermoso, atrajo la atención de muchas chicas núbiles de los alrededores que lo observaban. El viejo John casi muere ahogado. ¿Qué idiota es este tipo? ¿Te han dado cientos de millones de frutas del diablo por valor de belly y aún quieres mi dinero? Pero como ya es así, no es bueno ser antipático, así que seamos amigables. Aquí tienes 100.000 belly, se los dejo al señor Will en un plato, nos vemos más tarde. Después de decir eso, el viejo John se llevó apresuradamente a sus hombres, temeroso de que si se quedaba más tiempo realmente le daría la espalda a ese tipo desvergonzado. Will no esperó para decir gracias, estas personas huyeron y desaparecieron, eran tan buenos corriendo, no es de extrañar que pudieran resistir a los bandidos durante tanto tiempo. Después de suspirar, Will caminó directamente hacia una linda chica que lo había estado mirando durante mucho tiempo. Ah. Ya viene. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué guapo! Oh, mamá, creo que estoy enamorado. Will se acercó a ella y agitó la mano frente a sus ojos. Oye, ¿estás bien? Mira lo roja que estás, no tienes fiebre, ¿verdad? Qué asco, no soy una puta, ¿eh? ¿Esto está siendo provocado? Will miró a esta linda chica de ojos llorosos que lo seguía mimando, y se puso furioso por un momento. ¿Por qué todo el mundo se obsesiona tanto con mi belleza?
¿No puedes conocer mis entrañas un poquito mejor? Puah. Hermanita, ¿puedes contarme sobre la situación en este reino? No soy pequeña, y me preguntas si es mi primera vez. Sí lo es. La sonrisa en la cara de Will se congeló. Por favor. ¿Qué tienes en la cabeza, hermana? Escúchame con atención. Confundido, Will se giró para irse, pero ella lo detuvo. Eso, te vas. De hecho, también puedo ser más guarra, siempre y cuando a mi hermano menor le guste. Will miró hacia el cielo, su figura es muy lenta. Aquí vamos de nuevo, otra mujer cayendo bajo mi hermoso rostro, por desgracia. ¿Debería cubrirme todo mi hermoso rostro cuando camine por la calle de ahora en adelante? ¿Por qué soy tan guapo? Lo odio. Dime la dirección de tu casa y te visitaré más tarde. Will agitó sus mangas mientras se iba, sin llevarse ninguna nube consigo, sin dejar siquiera su nombre atrás. Después de despedirse de la niñita ninfómana, Will primero fue a comprar algunos conjuntos de ropa, y luego comió una gran comida, y también empacó mucho cuando se fue, y se gastaron 100.000 belly. Cuando llegó a un rincón vacío, hizo un gesto con la mano y puso todo en el espacio interior del guante infinito. Había bastantes especialidades locales que trajo de la isla de las bestias feroces, como muchas frutas deliciosas y carne de bestia feroces asada, y de todos modos, el tiempo se detuvo adentro, por lo que no hubo tal cosa como deterioro. Después de eso, según el plan original, estaba listo para ir a Nami. Después de todo, ir al mar sin un buen navegante no es diferente a buscar la muerte. Y en ese sentido Nami era sin duda un genio. Definitivamente no fue porque Nami fuera una belleza deslumbrante que Will la apreciaba, absolutamente no. Will juró en el suelo con todo su orgullo. Pero mientras comía, Will escuchó la conversación en la mesa de al lado y de repente cambió de opinión. Antes de ir a ver a Nami, ¿por qué no conocer primero al futuro rey pirata? El reino de Goa. Pueblo de molinos de viento. Luffy. ¿Por qué no se asoció con ello antes? Aún así, después de escuchar en la mesa de al lado mencionar información sobre el depósito de chatarra, el pueblo de los molinos de viento, los bandidos, el niño, etc., recordó de inmediato dónde estaba ese lugar. Luffy solo tiene 15 años este año, así que es mejor verlo esta vez antes de que comience su aventura. Así que fue directo a ese famosísimo depósito de chatarra. ¡Qué olor, qué acidez! Ignorando las miradas crueles y celosas de los carroñeros, Will aceleró a través del área y llegó a un bosque. La familia de bandidos encargada de cuidar a Luffy y los demás debería vivir cerca de aquí, y dentro del bosque debería estar la base secreta donde Luffy y Sabo habían estado jugando desde que eran niños. Pero el bosque era tan grande, ¿cómo podría encontrarlo? No tengas miedo. Will manifestó directamente el guantelete del infinito, y luego la luz rosa que representaba la fruta resbaladiza de repente se iluminó,